Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Hoy estamos en el sexto estudio sobre amar a Dios con toda nuestra fuerza. Y hemos visto que amar a Dios con toda nuestra fuerza es amarlo con un amor comprometida y dedicada. En los estudios anteriores también vimos que tenemos que descubrir la práctica y entrenarnos a practicar el amor como el Padre nos ama. Hoy estaremos hablando de la necesidad de purificar nuestra práctica de amor. Hasta ahorita hemos visto que amando a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza es amarlo por quien es. Y si lo amamos por quien es, entonces queremos ser como Él es. Dios es amor, así que queremos amar como Él ama. Y como la Escritura nos dice, no podemos decir que amamos al Padre si no amamos a nuestros hermanos y a nuestros prójimos también. Y sabemos que es la verdad sobre la gente a quien admiramos y respetamos, porque cuanto más admiramos a una persona, más queremos ser como esa persona. Y en el caso del Padre Celestial, su amor nos persuade, nos inspira, nos lleva a querer ser como Él y amar como Él nos ama, incondicionalmente. Leamos lo que nos dice Juan en la primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 hasta 8. Aquí nos habla Juan de cómo conocer a Dios y cómo confirmar que conocemos a Dios. La primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él, y lo conoce. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que Juan nos explica que si en verdad conocemos a Dios, queremos amar como Él ama. Y no podemos decir que conocemos a Dios sin querer ser como Él es, amando como Él ama. Y para conocer a Dios tenemos que experimentar su amor incondicional de una manera muy profunda y personal, sintiendo en nuestro ser el alivio y el gozo de llegar a ser sus hijos a través de la gracia. Así que conocer al Padre es querer amar a nuestro prójimo también, como Él nos ama a nosotros y ama a nuestro prójimo. Como hemos visto, este nivel de amor incondicional no es natural, no es fácil. Y para alcanzar ese nivel de amor incondicional tenemos que purificar por eso nuestro amor. Y el amor es muy semejante a la fe, en el sentido de que tenemos que purificar también nuestra fe. Y como comparación, leamos lo que nos dice Pedro en la primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9, sobre la purificación de nuestra fe. En este pasaje, Pedro estaba escribiendo a cristianos quienes estaban sufriendo persecución a causa de su fe. Y explica que la fe tiene que purificarse a través de los retos a nuestra fe, como pruebas y oposiciones, así como el oro sí mismo se purifica por el fuego. Lo que Pedro quiere explicar a los cristianos es que las persecuciones, o sea, los retos, sirven a un propósito, porque purifiquen la fe. ¿Y por qué tenemos que purificar la fe? Veremos lo que dice Pedro. La primera de Pedro, capítulo 1, comenzando con versículo 6. Después de haber hablado de las bendiciones que tenemos en Cristo y la herencia celestial, nos dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas,
demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran, con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la fe de la meta de su fe, que es su salvación. ¿Por qué tenemos que purificar la fe? Porque creemos a base de varios motivos y razones. Y a veces las razones por qué creemos no son suficientes para apoyarnos durante los retos, en especial durante la persecución. En los momentos difíciles tenemos que fortificar las razones por qué creemos. Y al fortificar nuestra fe, la purificamos, porque las razones llegan a ser más puras, libres de motivos insuficientes. Por ejemplo, hay personas que creen porque alguien les dijo que creyeran. Pero esa fe, basada en la palabra de otra persona, no va a poder aguantar la persecución o los retos. Hay otra gente que creen principalmente porque se sienten bendecidos materialmente por Dios. Y Dios los ha entregado de algunos momentos difíciles en sus vidas. Aunque esas razones nos pueden convencer que Dios nos ama, no son razones muy suficientes. Creyendo que a base de lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque en momentos difíciles que nos pueden venir, es posible que Dios no nos entregue o no nos bendiga con lo que quisiéramos tener. Entonces, ¿qué pasará con nuestra fe? Así que en el momento de las tribulaciones o las pruebas o los retos, tenemos que tomar una decisión para creer por razones más sustanciales. Y sabemos que Dios existe a causa de evidencia indubitable de la creación, porque vemos en la creación evidencia muy sustancial de que debe haber un creador, un diseñador. Y esa evidencia que vemos en la creación no depende de las circunstancias que siempre cambian en nuestra vida. Siempre es el caso de que la creación atestigua la presencia de Dios. También podemos saber que Dios nos ama, no solamente por las bendiciones que nos ha dado, sino porque Jesús vino a demostrarnos la profundidad del amor incondicional de Dios. Y no hay ninguna bendición afuera de Cristo que nos pueda probar eso. Entonces sí, hay razones muy suficientes para creer en Dios y saber que nos ama. Y en el momento de los retos tenemos que fortificar y purificar la fe por basar nuestra fe en esas razones más fuertes. De la misma manera tenemos que purificar nuestro amor cuando nos enfrentamos con retos al amor. ¿Por qué tenemos que purificar nuestro amor para el Padre y para nuestro prójimo? Si amando a nuestro Padre significa amar como Él nos ama, incondicionalmente, entonces nuestro amor de alguna manera debe motivarnos a conquistar el egoísmo y amarlo con un amor incondicional. Y si las razones por qué amamos al Padre no son suficientemente fuertes para apoyarnos en momentos difíciles y conquistar el egoísmo, entonces tenemos que descubrir nuevas razones que son más poderosas y persuasivas para amar a Dios. Y purificar nuestra fe significa encontrar razones más profundas y fuertes para amar a Dios, que no son razones egoístas. Para amarlo con toda nuestra fuerza, nuestro amor tiene que moverse de una clase de amor para otra, llegando a purificar los motivos para nuestro amor. Entre muchas, hay dos razones muy principales para amar a Dios.
Uno es amar a Dios por lo que nos ha dado. Ese amor es un amor egoísta, amándolo por lo que nos ha dado. Pero también hay otro motivo, amarlo por quien es. Y amándolo por quien es nos puede llevar a un amor incondicional. En el caso del hijo perdido, también él tuvo que moverse de una clase de amor para su padre a otra clase de amor. Cuando dejó la casa y fue al país lejano, amaba al padre por lo que el padre le había dado, su herencia. Y ese es un amor amando a los que nos aman. Y ese amor es contaminado por el egoísmo. No es muy poderoso. Y la vida en el país lejano llegó a ser una prueba de fuego para él. Una prueba de fuego por la cual tenía que pasar para aprender a amar a su padre por motivos más puros. Y su experiencia mientras estaba en el país lejano le enseñó a apreciar al padre por quien era. Sabía que aun los siervos en la casa de su padre tenían abundancia de pan. Entonces tenía alguna idea de la generosidad de su padre. Y luego, después de experimentar la tragedia del país lejano, regresó al hogar. Y al principio, cuando el padre le perdonó, es posible que también amaba a su padre por lo que el padre le había hecho, perdonándolo con compasión y misericordia. Pero a la vez, el joven entendía que el padre lo restauró como hijo, no porque merecía ser hijo, sino por la gracia de su padre. Sabía que no merecía ser hijo. Estaba descubriendo que su padre es misericordia y gracia. Y su padre aún amaba a su hermano con ese mismo amor incondicional, a pesar de la disposición muy amarga de su hermano. Así que, aunque él amaba a su padre por lo que el padre le había dado, o lo que había hecho, por restaurarlo como hijo, ahora aprendió que el padre lo había hecho por gracia, porque no merecía ser hijo. Ahora podía amar a su hermano, como su padre amaba a su hermano, con la misma gracia, sin esperar algo para atrás. Amando a su hermano iba a ser el próximo reto para ayudarle a purificar su amor, amando con un amor incondicional. Nosotros pasamos por experiencias semejantes, porque es posible que empecemos por amar a Dios por lo que nos da. Un bonito hogar, familia, trabajo, amigos, tiempo para descansar y no tantos problemas, una buena vida. Y declaramos, Dios es bueno, me ha bendecido mucho. Pero ninguno de nosotros que somos padres queremos que nuestros hijos solo nos amen por lo que reciben de nosotros. Eso sería un amor muy egoísta. Y el problema es que durante las tribulaciones, los retos que nos pueden venir, podemos perder lo que tenemos a través de los incendios, las tormentas. Podemos experimentar problemas con la familia, problemas económicos, perdiendo trabajos. Entonces, ¿qué diremos cuando no tenemos tantas bendiciones? ¿Seguiremos amando a Dios? En los momentos de retos, es posible que no admitamos que nuestro amor se debilita. Pero la verdad es que empezamos a pasar menos tiempo en oración, menos tiempo meditando en su palabra, menos tiempo practicando conscientemente la compasión, la paciencia y el perdón. Frustración empieza a dominar nuestras relaciones.
y empezamos a llegar a ser muy indiferentes. Y quizás no sabemos por qué. Nada más estamos debilitándonos en la fe. Pero la razón es porque habíamos amado a Dios por lo que nos daba. Ahora no hemos recibido tanto de Él y nuestro amor empieza a debilitarse durante el reto. Así que tenemos que empezar a buscar razones más fuertes, más sustanciales para amar a Dios. Y es posible que empecemos a pensar en las bendiciones espirituales, como el perdón de los pecados, la esperanza de los cielos, el compañerismo de los creyentes y perteneciendo a la familia de Dios. Pero a la vez, en algún rincón de nuestra mente, si llegamos a pensar que nos bendice espiritualmente porque somos fieles y merecemos sus bendiciones, y porque siempre estamos en la iglesia, leemos la Biblia todos los días y no decimos malas palabras y no pasamos tiempo con gente mala, pensamos que hemos ganado su amor siendo fieles. Y es interesante que en un nivel de nuestro amor, si nos enfocamos en lo que Dios nos debe y que nos debe el amor, no vamos a poder amarlo con todo nuestro corazón. Tenemos que entender que Él nos ama por gracia. El problema es que si tenemos una lista de cosas que tenemos que cumplir para ser fiel a Dios y luego merecer su amor, nuestro amor iba a estancarse. ¿Por qué? Porque si solo amamos a Dios por medio de cumplir la lista de cosas que tenemos que hacer para ser fieles a Él y para merecer bendiciones, no pensaríamos que somos obligados a amar con un amor incondicional. Si solo pasamos cumpliendo las cosas que aparecen en nuestra lista de cosas que tenemos que practicar para ser fieles, nuestro amor se estanca allí. Entonces la motivación, el motivo más poderoso para amar al Padre es experimentar su amor incondicional en nuestra propia vida y llegar a amar por quien es. Descubrimos que Él es amor porque vimos su amor no solamente a través de bendiciones materiales, sino porque nos ha hecho hijos por gracia. Tenemos que experimentar su amor para ser como Él. El grado de amor para el Padre que requiere toda nuestra fuerza es amar como Él nos ama. Y no podemos amar como Él nos ama hasta que reconozcamos que somos salvos, que somos recibidos, que somos restaurados como sus hijos por su gracia. Pensemos en esto. ¿Cómo podemos llegar a amar a Dios por quien es? Primero, me gustaría que pensara usted en las razones por qué usted ahorita ama al Padre. Y es la primera cosa que viene a su mente cuando piensa en por qué usted ama al Padre. ¿Es porque nos da lo que tiene? ¿Ama a Dios por lo que recibe de Dios? Bendiciones materiales o el alivio de los problemas. ¿O ama a Dios por quien es? Si contesta, bueno, que usted ama a Dios por quien es, ¿cómo sabe usted que ama a Dios por quien es? Para determinar, en el segundo lugar, para determinar si amamos a Dios por quien es, usted debe evaluar su amor para los demás. Claro, todos nosotros decimos que amamos a todos, pero si en verdad estamos amando solo a los que nos aman,
o los con quienes encontramos algo en común, o amando a los que nos aceptan, o amamos solo cuando podemos amar sin sacrificarnos de alguna manera. Si nuestro amor no es condicional, no estamos amando cuando el Padre ama. Y tendremos que cuestionar cuán profundo o cuán profundamente amamos a Dios. Entonces, en el tercer lugar, si no estamos amando incondicionalmente, tenemos que volver a experimentar su amor incondicional hacia nosotros. El hijo perdido experimentó el perdón de su padre como un regalo de misericordia. Y para querer amar como Dios ama, su amor debe ser más que un concepto, más que una historia, más que una explicación. Su amor debe movernos. Su amor incondicional llega a ser algo personal para nosotros. Su amor nos viene personalmente a través de la gracia. Hemos mencionado la palabra gracia, pero definamos lo que significa. Gracia es un regalo que no depende de la dignidad del receptor, sino depende de la generosidad del dador. Gracia es un regalo que no depende de la dignidad del receptor, sino depende de la generosidad del dador. Descubrimos cómo el Padre nos ama cuando experimentamos personalmente su amor a través de su gracia que nos ofrece para ser sus hijos. Cuando entendemos que hemos sido salvos por un regalo, un don, el don de Jesucristo. Su gracia es maravillosa. Nuestras vidas dependen de su gracia. Nos transforma para poder demostrar o practicar la gracia hacia los demás. Es incomparable. Distingue a Dios entre todas las fees que encontramos en el mundo. Es quien es Dios, gracia. Nos mueve para ser como Él. Leamos lo que dijo Pablo sobre esto en la primera de Pedro, en la primera de Timoteo. La primera a Timoteo, capítulo 1, comenzando con versículo 12 hasta 17, porque aquí Pablo también describe su experiencia personal de la gracia de Dios. Nos dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando Pablo contemplaba la gracia de Dios que él experimentó en su propia vida, la gracia que lo salvó de ser un perseguidor de cristianos y ahora un creador tan fuerte, celebraba quién es Dios. Porque dice más adelante en versículo 17, por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo amaba a Dios por quien es Dios, por ser lleno de gracia. La gracia de Dios motivaba a Pablo a alabar al Padre. Pero tenemos que abrirnos y aceptar su gracia. Consideramos otra lectura en Lucas 18.
La parábola de los dos hombres que estaban orando, quizás se va a recordar usted de este pasaje. Lucas 18, versículo 9 hasta 14. Porque en ese pasaje nos ayuda a entender que hay que dejar lugar para la gracia de Dios. Dice en Lucas 18, comenzando con versículo 9, y algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracia porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que he hecho. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que hablando del recaudador de impuestos, le digo que y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Quizás alguien que estaba escuchando al fariseo orar, podía convencerse que el fariseo amaba a Dios, porque tenía su lista de cosas que no hacía, o cosas que hacía, y confirmaba así su amor para Dios. Y escuchando, uno podía superficialmente concluir que el recaudador de impuestos no amaba a Dios porque era pecador. Pero la realidad es que el fariseo no podía amar a Dios. ¿Por qué? Porque no dejaba lugar para la gracia de Dios. Se justificaba a sí mismo. En realidad no ocupaba a Dios, no ocupaba su gracia, porque podía defenderse, según él, defenderse como una persona justa. El publicano es el que podía amar a Dios, y amar a Dios por quien es Dios, porque dejaba lugar a la gracia de Dios, se rendía a su necesidad de perdón y misericordia. Y Cristo promete que iba a ser levantado. Se humilló, iba a ser levantado por Dios, por gracia. Entonces, parece que tenemos una lección. Podemos continuar defendiendo nuestra propia justicia y ser humillado en el fin, o humillarnos ahora y pedir su gracia y dejar que nos levante. ¿Cómo sabemos entonces? ¿Cómo sabremos que hemos recibido la gracia del Padre? ¿Sabe cómo? Estaremos dejando de defendernos y dejando de proteger a nosotros mismos por egoísmo. Entenderemos que dependemos completamente en el Padre y en su gracia. Nunca podemos entender su amor hasta que dejamos de defender y protegernos y aceptar su gracia, y aceptamos su gracia. Tenemos que rendir nuestra manera de pensar, nuestra manera egoísta de defendernos, justificarnos y aceptar su gracia para que podamos llegar a demostrar la gracia hacia los demás, amando con un amor incondicional. Recibimos lo que tenemos, no por quiénes somos nosotros, sino por quién es Dios. Y luego, en vez de ser egoístas, podremos amar a nuestros prójimos con un amor incondicional, por gracia, no por quiénes son ellos, sino por quienes queremos ser nosotros en la imagen de nuestro Padre Celestial.
Es interesante que cuando cristianos, cuando creyentes no entienden o no quieren aceptar la gracia del Padre, se ocupan mucho en defenderse y no podrán amar como Dios ama, porque no van a conocer la profundidad del amor de Dios y no van a poder conocer a Dios. Entonces, podemos llegar a conocer el amor de Dios por experimentarlo y luego practicarlo. Y luego, cuando hemos purificado nuestro amor para el Padre, podemos estar listos para purificar nuestro amor para nuestros prójimos. Hay dos razones por qué podemos amar a nuestros prójimos. Como hemos dicho antes, amar a nuestros prójimos por quienes son ellos, porque nos dan cosas y los consideramos como dignos de nuestro amor. O amar a nuestros prójimos por quienes queremos ser nosotros, siendo como el Padre. Cuando purificamos nuestro amor hacia el Padre, podemos purificar nuestro amor a nuestro prójimo y amor con un amor sin egoísmo, queriendo ser como nuestro Padre es. Sin amar a nuestros prójimos por lo que nos dan, sino amarlos por quienes queremos ser nosotros. Y purificando nuestro amor hacia nuestro prójimo es un proceso. Imaginémonos cómo parece ese proceso. Cuando queremos amar, por ejemplo, por mostrar benignidad. Ser benigno significa querer hacerle más fácil la vida a una persona. Hacerle más fácil la vida. Entonces, en el nivel más superficial, simplemente disfrutamos la benignidad de los demás, sin pensar en la necesidad de ser benignos nosotros. Por eso nuestros padres tenían que decirnos que dijéramos gracias cuando personas nos trataban con benignidad. Pero luego aprendemos a imitar la benignidad de los demás y practicar la benignidad a otras personas cuando nos tratan con benignidad. Entonces aprendemos por imitación. Practicando la benignidad hacia los que nos muestran benignidad primero. Luego, próximo paso, empezamos a mostrar benignidad a personas a quienes conocemos, esperando benignidad a cambio. Luego, empezamos a mostrar benignidad a personas a quienes conocemos sin esperar algo a cambio. Y luego, aprendemos, mientras estamos purificando nuestra fe, nuestro amor, aprendemos a mostrar benignidad a personas a quienes no conocemos, sin esperar algo a cambio. Y luego, por fin, mostramos benignidad a algunas personas a quienes no conocemos, sin esperar nada a cambio, y a la vez sacrificándonos para esa persona, mostrándole benignidad. Pero para mostrar benignidad en ese nivel, nuestro motivo no puede ser egoísta. Nuestro motivo debe ser querer imitar la imagen de nuestro Padre Celestial. Y ahora, amaremos como el Padre ama. Amaremos al Padre por quien es y amaremos como el Padre ama. Y sentiremos la libertad, el toque de Dios en nuestro espíritu, el contentamiento, la paz, la confianza que nos conecta con nuestro Padre Celestial porque estamos experimentando lo que Él experimenta. Entonces, ¿dónde está usted en su proceso de transformación, en la práctica del amor? Tiene que recordar que estamos en el proceso de transformación. Y purificando nuestro amor viene con práctica. Que Dios los bendiga.